¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenas noches, ¿cómo Bien. están ustedes? Bueno, vemos el cuadro y ciudad cómo está. Lo comunicaba hoy en conferencia de prensa yo a la mañana y ayer lo comunicábamos con Horacio también, ¿no? Nosotros estamos con un número muy alto de casos, pero los últimos días relativamente estable en el número, es decir que no hemos cambiado mucho el número cotidiano y eso es una noticia que da cierta expectativa. Por ¿Qué supuesto, promedio semanal tenés? ¿Te acordás? Entre 800 y 850 es el número que solemos tener de promedio con picos y valles, y en ese número venimos hace varios días. Lo cual es una, como decía yo, es una buena noticia, pero no significa absolutamente nada, porque en esta enfermedad eso solamente significa que tenés que estar muy atento y ver cómo evoluciona, ¿no? Camas ocupadas, capital. El subsector De terapia. público, sí, subsector público de terapia intensiva, tenemos al día anoche 54% de las camas. El subsector privado es un poquito más alto. Está cerca del 56, 58%, pero ellos toman a todas las camas juntas, completas, de COVID y no COVID. Yo estoy describiendo solamente la del subsector público de camas COVID de terapia intensiva. ¿Y todo terapia intensiva sector público? ¿Con COVID y no COVID? Todo, digo, COVID. Debe estar en 50% más o menos. ¿Te baja un poco? Porque nosotros hemos dejado 115 camas para no COVID y tenemos cerca de 80 camas ocupadas. Bien. R0. Nosotros tenemos un R que estos últimos días se está estabilizando, ha estado en 1.1, 1.12 la semana pasada y esta semana está un poquito debajo de 1.1. Bueno. Bien. Hay un dato que me gustaría preguntarle, Sí. porque es muy llamativo. Yo tomé los datos de los últimos 10 días diferenciados. En los últimos 10 días, ya, te vas del 15 al 25 de junio, saltaste de 141 a 215 camas de terapia intensiva, un 70%. En los últimos 6 días saltamos de 215 a 220 nada más, un 2,5%. ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, nosotros siempre insistimos en el tema de la temporalidad y pasa lo mismo con los fallecidos que estaba mostrando recién. Lo que ocurre primero es el número de nuevos casos del día. Y luego, varias semanas después, se ocupan las camas de hospital, las camas de terapia intensiva, y una semana después ocurren las personas que van a fallecer, fallecen esa temporalidad. Entonces hay que ver muy bien cuando vos tenés un aumento de mortalidad o de fallecidos, como ha pasado estos días, o cuando tenés un aumento de camas de terapia intensiva, como nos ocurrió la semana anterior, ir para atrás en la temporalidad correcta, 2 a 3 semamas, y mirar qué pasó. Y cuando en la ciudad haces eso, encontrás que fue un periodo de un aumento significativo de casos. Fue cuando pasamos de 400 diarios a 600 a 700 diarios. Y eso fue lo que, de alguna manera, esa ola retardada es la que apareció en terapia intensiva la anterior semana, que es lo que vos estás observando. Pero ¿y por qué si la semana para decidir la cuarentena más estricta te da un número significativamente menor? Entonces vos decidís una cuarentena más estricta con una semana donde decís vengo con un número menor. No, cuando nosotros discutimos la cuarentena en los últimos días de la semana anterior, todos los indicadores estaban realmente muy mal. Era el peor momento de la terapia intensiva y todavía teníamos el R arriba de 1.1. De manera que la temporalidad se dio de esa manera en aquel momento. Pero digamos, es muy importante entender que cuando vos tenés la terapia intensiva relativamente vacía, un aumento de ingresos a la terapia intensiva genera un aumento muy rápido de los pacientes en terapia, porque como hay pocos, previamente salen pocos de alta. En la medida que la terapia intensiva se va llenando de pacientes, si bien vos podés tener mucho ingreso, también tenés mucho egreso porque hay mucho para egresar. Entonces se balancean las curvas de ingreso y egreso. Y eso es lo que está pasando en estos días. Te voy a hacer una pregunta de José de Caballito o Carlos de Recoleta. ¿La cuarentena de la ciudad es solidaria en función de lo que acaba de preguntar Gustavo? ¿Estamos en cuarentena en la ciudad para no dejar en banda al GBA? No, nada que se le parezca a eso. Nosotros hemos mostrado los datos, al momento de la toma de decisiones hemos mostrado los datos de la ciudad. Y teníamos, como bien estaba explicando recién Gravia, teníamos un aumento muy acelerado de la ocupación de camas de terapia intensiva y teníamos un R que no lograba acercarse al 1 y con un número de casos muy altos en cada día. Como Pero yo ahora siempre acabas de explico, decir que bajaste de 1,12. en los últimos 3 días hay cierta estabilización un poco más clara de los casos. Pero la cuarentena de los últimos 3 días es la misma de hace 10 días. Claro, pero quiero decirte, vos tomás decisiones en un momento y seguís las curvas en otro momento. El momento que tomamos las decisiones era el peor momento de los datos de la ciudad. Y fue un acuerdo de que era necesario hacer eso y nadie tuvo ninguna discusión ni duda al respecto. Ahora veremos estos días cómo evoluciona, porque hoy tuvimos 3 días con números relativamente estables y tal vez mañana tengamos otro escenario. Y te hago el follow-up de esa pregunta. Suponete, Dios quiera, que en 10 días bajás el R a 0,98.
¿Qué pasa? Nosotros le hemos dicho siempre a la ciudadanía, cada semana vamos a tomar las decisiones en base a los datos. Si nosotros para el final de este periodo tenemos datos de que el R ha bajado de 1 y que tenemos la posibilidad de desandar las actividades que hemos tenido que restringir, por supuesto que lo vamos a hacer. O sea, si para la pregunta concreta que la gente quiere escucharte, Fernán, si para el 17 de julio tu R baja de 1, la ciudad se va a ir de esta cuarentena estricta. Seguramente sí, por supuesto. Seguramente sí. Fernán, los infectólogos sostienen que hay dos cosas muy buenas en la ciudad, que en las villas se logró bajar ese índice que estamos hablando, que es el índice de contagio, por debajo del 1, la 31 y la 1, 11, 14, por ejemplo. Y el plan, ir a buscar, el detectar, o como en Córdoba es el identificar. ¿Vos crees que esas son situaciones claves como para poder encontrar un camino? Y te quiero preguntar si es cierto que la positividad es muy alta. Siempre hay un dato para preocuparnos. Si no son las camas, es el R0. Si no es el R0, nos dicen, guarda que la positividad es muy alta. Yo te diría, a mí me parece que hay dos componentes que son, a mí no es que me parece, todos los países del mundo lo han demostrado, pero hay dos componentes que son esenciales para el control de esta pandemia. Primero, el distanciamiento social, que puede tener la forma de obligatorio en algún momento, de decisión ciudadana en otro momento, siempre con el tapabocas, tomando las distancias, el cuidado individual. Ese es un componente esencial en el control de esta pandemia, que no es suficiente, pero que es esencial. Y el segundo componente esencial es la estrategia de bloqueo de las cadenas de transmisión del virus. Y nosotros hemos construido ahí una tenaza que nos está dando un muy buen resultado, que es, por un lado, trabajamos intensamente en la búsqueda activa de los casos en la ciudadanía, en la comunidad. Y, como bien decías vos, vamos proactivamente a buscar, identificamos los contactos estrechos que tienen síntomas, los aislamos rápidamente, los llevamos a los hoteles. Sepan ustedes que al día de hoy tenemos cerca de 4.000 camas de hotel ocupadas y han pasado por los hoteles una cantidad enorme, más de 20.000 personas han pasado por los hoteles porteños durante un periodo de distanciamiento social. Entonces, ir a buscar a la comunidad y cortar la cadena de transmisión en la comunidad. Y la segunda componente de esta tenaza, que es tan importante como el anterior y que no tiene tanta prensa, pero para nosotros es esencial, es el testeo sistemático y rutinario de todos los trabajadores de la salud y de todos los geriátricos, porque lo que sabemos bien es que el virus circula por la comunidad y tiene una cadena de transmisión muy potente. Los trabajadores de la salud que tienen multiempleo, que van del geriátrico al hospital, del hospital a una clínica. Ahora vamos a volver sobre tema bueno, geriátrico. Ahora vamos a volver dame sobre un eso. segundito, si me permitís dar un dato para que la gente sepa, porque creo que es muy importante. Al día de hoy hemos hecho más de 60.000 testeos serológicos. Es casi la misma cantidad de PCRs en toda la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, más de 60.000 testeos serológicos. Y hemos identificado una cantidad muy importante de personas que tienen anticuerpos en la sangre, pero eso nos permitió, cuando apareció una persona con la seroconversión, como se dice, que tiene los anticuerpos en la sangre, todo alrededor de esa persona hemos buscado con PCR si hay alguien enfermo, porque si tiene los anticuerpos... Espera, porque es muy importante. Han encontrado asintomáticos, por supuesto. Sí, siempre asintomáticos, por supuesto. El serológico es asintomático. Asintomático. ¿No? Es su propia naturaleza. ¿Encontraron mucha gente positivo en serológico? Vos fíjate ¿Qué porcentaje? Esto. Sí. Entre 2 y 3% entre todos los trabajadores de la salud y todos los trabajadores de los geriátricos. O sea, hay un 3% de trabajadores de salud geriátrico que tuvieron que han tenido la coronavirus enfermedad hasta el día de hoy. y no lo sabían. Algunos lo pudieran haber sabido, pero la enorme mayoría no lo sabían. Pero lo importante no es solamente decirle a una persona, vos tuviste y ya no te puedes contagiar, que eso ya es importante. Sino lo tan importante como eso es que cuando vos identificás a alguien que tiene serología, lo más probable es que en los últimos 10 días haya estado infectando. Entonces, alrededor de ese sujeto, lo que llamamos nosotros proxy de brote, un proxy, una proximidad del brote, lo identificamos como proxy de un brote y alrededor de él hacemos hisopados a todas las personas que lo rodean en el trabajo. Por PCR. Por PCR. Y hemos identificado 350 positivos a la que no lo fecha. sabían, que hubieran sido 350 y que brotes se llegó contagiadores. por detectar de serológico. Así es, que hubieran sido 350 brotes en los geriátricos y en los hospitales para los pacientes, para los trabajadores de la salud, para los compañeros de trabajo, para el colectivo, para el tren y para su casa.